Hola, muchas gracias por acompañarnos en estas charlas bíblicas. Mi nombre es Henry Roncancio. Me llamo Bárbara Caballero y los saludo cordialmente a todos. Ojalá que estén disfrutando estos espacios para el diálogo en torno a las interesantes narraciones bíblicas. Antes de hablar un poco sobre Génesis 10, quiero decirles que el capítulo 11 nos narra un espectacular suceso cargado de significado. Sí, esa narración concluye las narraciones sobre las tendencias obstinadas de los humanos hacia la maldad. Pero en el capítulo 10, el narrador se detiene un poco y nos presenta una genealogía, parecida a la del capítulo 5. ¿Cómo era la genealogía del capítulo 5? No me pidas que vuelva a repetirla. Léela si quieres. Allí el narrador contaba las generaciones desde Adán hasta Noé, el patriarca del diluvio. ¿Y en qué consiste la genealogía en el capítulo 10? Bueno, esta genealogía sirve esencialmente para introducir el capítulo 11. Aquí el narrador usa la imagen de 70 naciones que poblaron el mundo conocido por él y sus lectores. El capítulo puntualiza de entrada que la humanidad tiene ancestros comunes. Ellos son Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé con su esposa. Estos se propagaron y extendieron por el mundo antiguo de una manera muy normal después del diluvio. En un contexto cultural en el cual las naciones importantes contaban relatos extraordinarios respecto a sus orígenes, esta es la forma en que el escritor bíblico destaca la igualdad esencial de todos los humanos. Cualquier atributo de cualquier pueblo, bueno o malo, no era otra cosa que el resultado del curso natural que tomaron sus ancestros comunes. Al leer la historia bíblica y remontarnos a los orígenes como el escritor bíblico los presenta, nos enfrentamos con el hecho de que todos los humanos somos hermanos, descendemos por igual de ancestros comunes. Bueno, veamos un poco el texto del capítulo 10. El narrador empieza dándonos una corta lista de los descendientes de Jafet en los versos 2-5. En los versos 6 al 20 tenemos la lista un poco más larga de los descendientes de Cam. Y finalmente, en los versos 21 al 31, leemos acerca de los descendientes de Sem. En el verso 8 nos llama la atención un personaje muy interesante. Se trata de Nimrod. Él era el hijo de Cus y nieto de Cam. Nuestro narrador lo identifica como un poderoso cazador. ¿Cuál será la palabra hebrea que se usa en el texto? Gibor, esta palabra significa intrépido, valiente, heroico, poderoso. Interesante. Además de cazador, afamado. Nimrod fue un exitoso político. Cierto, estableció el primer reino después del diluvio, cuyas ciudades principales fueron Babel, Erec, Akkad y Calné, todas en la tierra de Sinar. Tal vez como lo diría Martin Seeker, trasladó al campo político sus destrezas de cazador. Seeker sostiene que un gran cazador tiene que ser un maestro del engaño, listo para anticipar los movimientos de su presa y capaz de condicionar sus reacciones con precisión para provecho de sus propios propósitos. De cualquier manera, el capítulo 11 describe el resultado de su carrera política. Por otra parte, Sem y sus descendientes juegan también un papel muy importante en esta genealogía. Según el narrador, él es el ancestro de todos los hijos de Eber, es decir, de los hebreos. De igual manera, otro dato interesante es que el primer hijo de Eber se llamó Peleg, cuyo nombre alude a los días en que sucedió la división que se narra en el próximo capítulo. Finalmente, los últimos versos del capítulo, el 31 y 32, recalcan el origen común de todas las naciones y sirven de conexión con la siguiente sección. Así es, Henry. Si todas las naciones descendieron de Sem, Cam y Jafet, ¿cómo fue que se dividieron las naciones por lenguas y culturas como se conocen hoy en día? Esto es exactamente lo que el capítulo 11 responde. Los descendientes de Noé descendieron de los montes de Ararat en busca de un terreno apropiado para establecerse y encontraron la llanura de Sinar. ¿Por cuánto tiempo buscaron? No sé, la Biblia no dice nada al respecto. Simplemente dice que hallaron la llanura de Sinar y se establecieron allí. Es decir, les gustó el lugar.
Vieron que era ideal para vivir, una tierra fértil y generosa. Seguro, la llanura de Sinar era espaciosa. Les ofrecía extensos territorios sobre los cuales podían mover sus tiendas en busca de alimentos o presas de cacería fácil, sin incomodarse el uno al otro. Se sentían libres a sus anchas. Sin pensarlo dos veces, pusieron allí sus tiendas, con la intención de quedarse permanentemente. Todo eso está bien, pero recuerda que Dios les había encomendado llenar la tierra para extender sobre ella la gloria de su gobierno. Sí, pero eso era una tarea difícil y en cierta manera peligrosa. Había que atravesar montañas, esforzarse, lidiar con diversos terrenos duros de cultivar y no muchos estaban dispuestos a abandonar la llanura donde se sentían tan seguros y bendecidos. Eso sí es muy cierto. De hecho, entre más tiempo pasaban allá, más improbable era que alguien quisiera aventurarse a emigrar hacia otras áreas silvestres, despobladas y desconocidas. Aún si algunos recordaban las instrucciones de Dios, ¿quién se atrevería a emigrar por cuenta propia para empezar de nuevo en una tierra extraña? ¿Quién se atrevería a abandonar su comodidad e incluso su familia? Poco a poco, las familias fueron creciendo. Noé fue perdiendo influencia. Su fe visionaria y piadosa que sirvió en su momento para salvar a la humanidad se fue quedando en el olvido. Surgieron tribus y clanes ya muy distantes del viejo Noé. Muy cierto. Y seguramente hasta Sem, Cam y Jafet fueron pasando también al olvido. Cada grupo ahora tenía su propia identidad. Pero tenían a su favor que todos hablaban un mismo idioma, podían comunicarse libremente, contarse unos a otros las historias que recordaban, resolver sus querellas y elaborar juntos con mucha eficacia proyectos nuevos y prometedores. Sí, era realmente una ventaja, una condición ideal para extender una civilización temerosa de Dios por todo el planeta. Esto había sido lo que Dios les había encomendado. Sin embargo, como veremos a continuación, las élites de aquella primitiva sociedad postdiluviana lograron transformar esa bendición en un instrumento de manipulación. Planearon edificar una ciudad con una torre tan alta que llegaría hasta el cielo. La misión que recibieron los descendientes de Noé cuando salieron del arca era la misma que Dios le había encargado a Adán al principio, pero ninguno de los descendientes de Noé parecían tener la visión necesaria para llevarla a cabo. La tierra era inmensa y ellos no contaban con herramientas sofisticadas necesarias. Por otra parte, con la abundancia de la llanura, poco a poco fueron perdiendo el enfoque de la palabra de Dios. Pero la vida paulatinamente se hacía más complicada. ¿Tenía que ser así? Eso sí, había cada vez más gente y se acrecentaban las diferencias entre ellos. Al perder de vista la centralidad de la palabra de Dios, cada grupo, cada tribu, cada familia y aún cada persona decía su propia palabra desconectada e incluso antagónica. Hacía mucha falta la palabra de Dios unificadora. Pero desgraciadamente la gente no estaba presta a escucharla. Darían más bien oído a otra palabra que les parecía más pertinente y confiable. Era la palabra de las élites. En una sociedad desatenta a la palabra de Dios, acosada por la sobrepoblación inminente y atemorizada por el porvenir incierto, es fácil entender que surja abrumadoramente la figura de un poderoso como alternativa única de salvación. Ahora caigo en cuenta. Así fue como Nimrod y su gabinete convencieron a las masas de que la solución era construir una gran ciudad y en ella una enorme torre. Estaban siguiendo las viejas estrategias de Caín. La ciudad sería un centro administrativo desde donde se resolverían los problemas de todos los habitantes de la llanura. La torre sería una construcción imponente que les daría renombre y distinción. De hecho, querían que su punta llegara al cielo, como símbolo tal vez del poder humano que aspira a ascender a Dios cada vez que quiera, sin tener que depender de que Él decida descender. Prácticamente, en lugar de Dios
Dios estaría la ciudad. De allí vendría tanto la provisión como la dirección moral. Uy, qué situación tan peligrosa. ¿Qué podía esperarle a una humanidad que busca su guía moral en una institución humana? La situación se estaba poniendo terrible, pero la gente no estaba dispuesta a dar un paso atrás. En la llanura no había piedra, pero eso no sería problema. Se fabricarían ladrillos de barro cocido y a falta de mortero se usaría brea para pegar ladrillos. Se hicieron los planes con mucho ingenio, se organizaron los arquitectos, los constructores y los peones y se pusieron manos a la obra. El proyecto fue un éxito rotundo. La idea era fortalecerse en la llanura de Sinar, no tener que expandirse por toda la tierra. La palabra o el cuento que las élites contaban era un desacato frontal a la palabra de Dios. ¿Lo ves? Claro, Dios decía, hay que esparcirse y poblar la tierra. Ellos decían, no nos conviene esparcirnos, quedémonos aquí y hagámonos poderosos. Así es. Al fin y al cabo, argumentarían ellos, Dios ya había prometido no volver a destruir la tierra. Que todos hablaran un solo idioma llegó a ser una enorme ventaja para los dirigentes ávidos de poder, quienes necesitaban desesperadamente que el pueblo les creyera el cuento. Por todos los medios posibles procuraban comunicarlo con interés. Nimrod era un cazador, no un político. Obviamente no tenía las cualidades para liderar un pueblo y menos aún para desarrollar una civilización reverente y piadosa, pero le gustaba el poder y era oportunista. Seguramente su ambición, su éxito como cazador y su capacidad para ser sigiloso y tenderle hábilmente trampas a sus presas le abrieron las puertas de la política. Si el pueblo le hacía caso, él los libertaría de los peligros que amenazaban con destruir el bienestar de aquella sociedad acostumbrada a las bondades de la llanura de Sinar. Por lo demás, ya había creado fama como cazador. Obviamente los verdaderos propósitos de la élite de Nimrod no eran aliviar los problemas del pueblo, darle seguridad, ni fomentar la unidad y la prosperidad de las familias. Lo que en realidad buscaban era implementar de nuevo las instituciones que antes del diluvio habían creado los famosos Nefilim, es decir, los gigantes y poderosos, quienes pretendían fomentar una raza superior esclavizadora. ¡Qué situación tan peligrosa! Definitivamente, pero el texto nos deja bien claro que todo este gran proyecto era solamente una idea humana. Se la inventaron, la planearon y la estaban ejecutando los hijos de los hombres. Ningún dios o poder sobrenatural los estaba ayudando. Ciertamente el Creador no los estaba respaldando. Actuaron por su propia cuenta, afirmando su autonomía. Cada vez que los hijos de los hombres hacen eso, cometen equivocaciones fatales. Adán lo hizo, Caín lo hizo, toda la sociedad antidiluviana lo hizo, y el resultado fue siempre el caos. En nuestro texto, los descendientes de Noé volvieron a cometer el mismo error y Dios tuvo que intervenir de nuevo para salvar su obstinada humanidad. En esta ocasión les confundió las lenguas, perdieron la bendición de hablar todos un mismo idioma, pero se salvaron de la palabra engañosa y destructiva que había cundido entre ellos. No pudieron seguir viviendo todos en Sinar, ni pudieron seguir soñando con volverse un imperio famoso y poderoso. Los clanes se dispersaron hablando cada uno su propia lengua y así, por lo menos por un tiempo, escaparon de aquella tiranía que les hubiera llevado al mismo estado de corrupción, esclavitud y violencia de la vieja civilización prediluviana. Dios los salvó, dándoles a cada uno su propia lengua.